Hola, bienvenidos todos a una sesión más de Infórmate Charlando, tu programa que trae información tributaria. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la retención en la fuente y tenemos unos invitados especiales, Deiner Pareja, Dana Rodríguez y Andrea de León, que en el transcurso de la charla nos estarán regalando información muy valiosa sobre el tema. Entonces, bien sabemos que la retención, esto hay que tenerlo muy claro, la retención en la fuente no es un impuesto, ni una tasa, ni una contribución, es un simple cobro anticipado de un determinado impuesto. Entre estos impuestos tenemos el impuesto a la renta, tenemos el impuesto al valor agregado, que bien lo conocemos como el IVA, tenemos el impuesto de industria y comercio, que también es conocido como el ICA, tenemos el impuesto de timbre y el gravamen a movimientos financieros. Entre las características de la retención en la fuente tenemos el acelerar, el recaudar y el controlar. Entonces, acelerar teniendo en cuenta la periodicidad de la retención en la fuente, que esta es mensual. Controlar a partir de los reportes y cruces de información que apoyan a la política fiscal frente a la evasión de impuestos. Y el recaudar, que es el tratar de conseguir de forma gradual que el impuesto se recaude en el mismo ejercicio gravable en que se cause. Entonces, Dana, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. hola, buenos días. Gracias por Bueno, invitarme. Bueno, yo les voy a hablar un poquitico sobre los conceptos de retención en la fuente. Uno de esos conceptos habla sobre los ingresos laborales, habla sobre los dividendos y participaciones que están en el artículo 380 eh, del Código Tributario. Están los honorarios, las comisiones, los servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenaciones de activos, otros ingresos tributarios, loterías, rifas y apuestas, y los pagos en el exterior. Estos están clasificados por los salarios mínimos en VTs, y también está en la base mínima en pesos colombianos, y cada uno de estos conceptos traen unos porcentajes. Ahora, ¿quiénes están obligados o cuando una persona natural se le hace retención en la fuente? Bueno, la retención en la fuente por salarios mínimos se debe aplicar a toda persona natural o jurídica. Así se desprende la lectura del artículo 383, donde dice que las personas naturales y jurídicas, las sociedades de hecho o comunidades organizadas y las asociaciones ilíquidas, de esta manera las personas realizarán pagos laborales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la persona natural solo actúa como un agente de retenedor por ingresos laborales cuando cumpla un tope de ingresos del patrimonio, que eso está estipulado, en el código o en el artículo 368 número 2 del Estatuto Tributario. Dana, Cabe, disculpa que te interrumpa. Una preguntita, ¿esto quiere decir que a todo trabajador se le hace retención en la fuente o que tiene cierto monto estipulado? no, está bien la pregunta, Mayra, hay que aclarar. El Código Tributario dice, o el Estatuto Tributario, perdón, aclara que siempre y cuando supere unos montos estipulados en el patrimonio. Ahora, esta información se debe de corroborar, más que todo es con la DIAN, porque todas las personas que son asalariadas no ganan la misma cantidad. Y eso también va en los VT, perdón. Ok. Entonces, esto Todo se, esto es liquidado de acuerdo al valor del VT. exacto. Y esto se clasifica en unas tarifas de retención por salarios mínimos, que esas tarifas las podemos ver más adelante y están estipuladas dependiendo de los salarios mínimos de cada año. Ok. Gracias por tu información, Dana. Ok. Bienvenido, Deiner. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, voy a hablarle acerca de la retención a la fuente en operaciones de ventas. En un concepto imaginario, pues en las operaciones de compra, perdón, existe un modelo de transacción comercial en el cual se establecen figuras como el comprador y el vendedor. El vendedor dentro de esta transacción es el encargado de transmitirle, le transmite al comprador bienes
y o servicios acompañado de su respectiva factura, y el comprador en contraprestación emitirá al vendedor un pago representado en dinero. En este ejercicio, el comprador tomará la figura de agente retenedor. Este será quien practicará, perdón, la retención a la fuente, debido a que en el momento de emitir el pago, este será quien tiene la posibilidad de descontarle al vendedor la retención a la fuente, de acuerdo con lo establecido en la ley. El vendedor va a tomar la figura, o como lo había mencionado, de sujeto de retención. Esto significa que será quien estará sujeto a que le retengan y sea descontada la retención de su pago. Por otra parte, el comprador como agente retenedor debe contabilizar como una cuenta por pagar al Estado el valor descontado por concepto de retención efectuada. El pago realizado al vendedor será del pago realizado, perdón, al vendedor será descontado un valor X establecido por la ley, y este será pagado al final del mes en una declaración por cuenta del comprador. A su vez, el vendedor, en otro lado de la operación, los valores que fueron descontados en esta operación económica los va a contabilizar como un anticipo del impuesto de renta. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de presentar la declaración de renta en el siguiente año, que viene siendo el año gravable, como vendedor le tendrá que ser descontado por parte del Estado el valor a pagar, los correspondientes pagos descontados vía retención que fueron realizados en la actividad comercial mencionada. Todas estas retenciones deben ser contabilizadas y certificadas por parte del retenedor al sujeto de retención. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura que se establece como agente retenedor debe certificarle a la figura sujeta de retención el valor de los montos y tarifas que fueron descontados como efecto de la retención. Además de esto, quiero hablarles también de los elementos de la retención a la fuente. ¿Cuáles son esos elementos? Se estipulan como sujeto pasivo de la retención, agente de retención, el concepto de retención a efectuar y la tarifa de retención. Y por último, pues la base de la retención. Para este tipo de declaraciones existe un formato cuyo formato será mostrado y hablado por una compañera más adelante, pero es el formato 350. Este aparece pues en la página de la DIAN. Nos viene otro concepto, que son los autorretenedores y los grandes contribuyentes, y además de esto, cómo se clasifican. Para entrar un poco más en materia, tenemos como concepto que el autorretenedor es la figura mediante el cual el mismo sujeto pasivo se aplica la retención a la fuente por venta de un producto o prestación de servicio. ¿Cuáles son los requisitos para ser autorretenedor? Ser residente en el país, que la inscripción en el Registro Único Tributario RUT sea igual o superior a 3 años. Haber obtenido ingresos brutos en el año gravable anterior superiores a 130 VT, que es el valor tributario, el valor único tributario, perdón, que son las unidades de valor tributario que se encuentren vigentes a la fecha de la solicitud. Debe tener el número superior a 50 clientes que le practiquen retención a la fuente. No haber presentado pérdidas fiscales en los últimos 5 años, no encontrarse incurso dentro de las causales de suspensión de la autorización para actuar como retenedor. Y por último, si el solicitante posee una inversión estatal y cuenta con un patrimonio superior a 290.000 unidades de valor tributario, VT, podrá ser autorizado como autorretenedor sin tener en cuenta los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4. Otra pregunta que puede surgir: ¿quién debe actualizar el RUT registrado, registrando la responsabilidad de autorretenedor del impuesto sobre la renta? Esto, cada una de las direcciones seccionales proceden a actualizar el RUT con el acto administrativo debidamente ejecutoriado, incluyendo la responsabilidad de autorretenedor. ¿A partir de cuándo se puede anunciar la calidad de autorretenedor del impuesto de renta? Esto se puede anunciar cuando la responsabilidad 15 que establece pues, como autorretenedor se encuentre registrada en el RUT. Una especie de certificado como autorretenedor debe estar avalado en el RUT.
Por último, tenemos el concepto de los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes son personas jurídicas legalmente constituidas o personas naturales que por su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio o importancia de recaudo reciben esta clasificación mediante las resoluciones pedidas por el Departamento General de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Los requisitos para certificante como gran contribuyente se encuentra pues, que se encuentren dentro del grupo de contribuyentes que aportan el 60% del recaudo bruto total de la entidad. Personas jurídicas o asimiladas que durante el año gravable anterior al de la clasificación hayan obtenido ingresos netos diferentes a los obtenidos por ganancia ocasional. Esto por un valor mayor o igual a 5 millones de unidades de valor tributario, VT. Las personas naturales o jurídicas que hacen parte de los grupos empresariales al cual pertenezca el contribuyente que cumpla con el requisito establecido en el numeral 1 del presente artículo serán tenidos en cuenta para la evaluación de este criterio. A materia de nota, la clasificación como gran contribuyente, a que se refiere pues, el artículo 562 del Estatuto Tributario, tendrá una vigencia de 2 años fiscales, con excepción de aquella que se recibe sobre las actividades económicas definidas por el Comité Técnico de Programas y Compañías del Control de la DIAN, en cuyo caso la respectiva resolución señalará el término de su vigencia. Las obligaciones tributarias para los grandes contribuyentes se establecen como presentar sus declaraciones y recibos de pago utilizando los medios informáticos establecidos por la DIAN. El pago de los valores a cargo del impuesto de renta se realizará en 3 cuotas. En la primera de ellas en febrero del respectivo año, claro está. Y esto pues, si presenta algún saldo en favor del año gravable declarado, pues será tenido en cuenta para tomar estos valores. Los contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes para la vigencia del 2021 y 2022, mientras ostenten dicha clasificación, deberán presentar y pagar las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional para la declaración de renta durante los años 2021 y 2022. Bueno, pues otro punto importante a resaltar es que los grandes contribuyentes deben facturar electrónicamente. Esto es muy importante y un pilar fundamental para poder ser llamados gran contribuyentes. Por último, deben reportar la totalidad de la información exigida por la DIAN en medios magnéticos a través de los servicios informáticos con ayuda del prevalidador dispuesto para este efecto y haciendo uso de la firma electrónica. Bueno, para terminar, ¿quiénes no pueden ser clasificados como grandes contribuyentes? Para toda norma, pues existe una clasificación. No serán tenidos en cuenta o no podrán tener la clasificación como grandes contribuyentes un grupo que aportó el 60% del recaudo bruto obtenido durante el periodo de estudio para la clasificación de acuerdo con lo establecido en la ley. No pueden ser clasificados como grandes contribuyentes las personas naturales que tengan reportada como actividad económica principal en el registro único tributario las que se identifican con los códigos 0010 asalariado o el 0090 rentistas de capital. También entran en esta restricción los dependientes de terceros, cuyo código es el 0081, o la otra figura que es catalogada sin actividad económica, cuyo código es el 0082, que solamente cumplen con el criterio establecido en el numeral 3 del artículo primero de la resolución 00105 del 2020. Otra figura que no puede ser catalogada como gran contribuyente son las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, que tengan registrado en la casilla 67, como en la casilla en la cual se establece sociedades y organismos extranjeros. Esto debe estar pues claramente validado con el RUT. Listo, esta ha sido toda mi intervención, la dejo a cargo de mi siguiente compañero. Bueno, Deiner, muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Siempre es bueno saber qué papel cumplimos en cada uno de los procesos que realizamos. André, bienvenida, ¿cómo estás? No te escuchamos.
Ay, Hola, encantada de estar aquí con ustedes a compartirles esta información tan importante como es la retención en la fuente. Bueno, la retención en la fuente, primero que todo, inicia cuando hay una transacción entre una persona, entidad o empresa que paga por un bien o servicio. Por ejemplo, al momento de pagar un salario, el empleador realiza una retención en la fuente frente al ingreso del trabajador. Dicho de otro modo, es como un anticipo a las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Bueno, según la DIAN, ¿quiénes están obligados a pagar retención en la fuente? Las personas que están obligadas a pagar o a declarar la retención son las personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley y clasificadas como agentes de retención. Entre ellos se destacan, por ejemplo, entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones o de jubilación e invalidez, sucesiones ilíquidas, entre otros. También son agentes de retención los empleadores y personas naturales que tengan la calidad de comerciantes. Estos tienen las obligaciones de efectuar la retención, declarar la retención en la fuente, consignar lo retenido y expedir los certificados correspondientes y conservar los soportes, muy importante. Otra de las fuentes de retención es realizada por los bancos a sus cuentas de ahorros o corrientes y que corresponde al gravamen de los movimientos financieros, mejor conocido por nosotros o por los ciudadanos como el famoso 4 por 1000. Bueno, ¿en dónde podemos encontrar estas legalidades en el estatuto? Bueno, la retención en la fuente debe presentarse en el formulario 350 dispuesto por la DIAN para cada periodo. Por el año gravable 2021, dicho formulario fue expedido mediante resolución 9 de febrero 5 de 2021, artículos 24 y 25. Aquí podemos encontrar pues todo lo que tiene que ver con los estatutos y la legalización tributaria como tal de la retención en la fuente. Mayra, no sé qué otra duda de pronto tengas al respecto de la retención que pueda aclararte. no, André, muchísimas gracias por tu intervención. Espero pues toda esta información sea muy valiosa para quien lo necesite. Y muchísimas gracias por su participación a cada uno, Dana, Deiner y Andrea, por su colaboración en el programa. Entonces los esperamos en una sesión más de Charlando. Gracias a ti, Mayra. Feliz día.